Bienvenida a toda la comunidad jurídica. Siendo las 8:02 de la noche, damos inicio a una sesión más de este diplomado. La violencia es el último recurso del incompetente. Un ameno y cordial saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quienes habla es Emily Gómez en calidad de moderadora. Les doy la bienvenida a la sesión número 9 del diplomado especializado en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar y delitos sexuales, que tiene el auspicio del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Pues es grato comentarles que contamos con la presencia de una buena amiga de la casa y una gran conocedora del derecho. Hablamos de la doctora Dayana Cruz Ibáñez con el tema acoso y hostigamiento sexual. Pero antes de dar inicio a esta magnífica ponencia, daremos a conocer los aspectos más importantes de su hoja de vida. Nuestra ponente es abogada por la Universidad Católica de Santa María y presidente de su Asociación de Egresados. Estudios de maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestrante de razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, ganadora de concursos de litigación penal nacionales e internacionales. En tanto, doctora, en nombre de la Asociación Jurídica de Derecho en Línea, le damos la bienvenida a nuestra casa de estudios. De igual manera, estimada comunidad jurídica, hacerle recordar que si tienen algún tipo de preguntas, pueden intervenir al finalizar la sesión de clase, alzándole mano o dejando su pregunta en el chat de comentarios para efectos de participar y así hacerle de conocimiento a la doctora. Dejando todo recalcado, le cedo el uso de la palabra a nuestra doctora Dayana para que pueda comenzar con su ponencia. Adelante, doctora. Bienvenida. Doctora Emily Gómez, buenas noches. Doctor Cristian Guamán, buenas noches. Buenas noches con Derecho en Línea y las personas conectadas a esta transmisión. Antes de iniciar, quiero expresar que para mí es un placer siempre aportar y colaborar con la institución que se encuentra a la vanguardia de capacitación en el derecho penal y procesal penal. Desde ya los felicito, agradezco su tiempo, agradezco que se tomen cita el día de hoy para hablar acerca del acoso y hostigamiento en el ámbito penal. Antes de iniciar esta ponencia, primero me gustaría preguntar a todas las personas que se encuentran conectadas si que levante la mano quien no ha sufrido acoso callejero, acoso sexual, hostigamiento sexual. Creo que si hacemos una encuesta, vamos a identificar que existen muchas personas que lamentablemente han sido víctimas de este tipo de delitos. Particularmente yo, cuando tenía 10 años, en su momento también fui víctima de acoso en diversas modalidades. Así que de ese tema nos vamos a ocupar hoy. Empecemos por porcentajes. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para el año 2022 ha publicado una encuesta muy interesante en su página oficial. Ha dejado claro que de 475 casos de acoso sexual que se han llevado en el Perú en espacios públicos a nivel nacional, en diversas regiones del Perú, sobre todo en la capital, en Arequipa, en Trujillo, se ha identificado 99,1 casos donde las víctimas son mujeres. Y de este porcentaje de mujeres, la mayoría son niñas y adolescentes. Estamos hablando de un universo de 471 casos de acoso para el año 2022. Data oficial publicada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Ok? Eso si queremos realizar un análisis nacional. Pero si nos enfocamos, por ejemplo, en investigaciones en el extranjero, hay una investigación que también muestra porcentajes muy interesante realizada en Madrid,
donde se recolectaron 21.000 testimonios de diversas personas para denominar a esta investigación Mujeres inseguras en ciudades. Cuando se ha realizado esta investigación comparada en España, muchos expertos y expertas han llegado a la conclusión nuevamente que del 100% de las víctimas, 99% son mujeres. Este informe de seguridad en las ciudades, sentirnos seguras en las ciudades, así se denomina, ha llevado un análisis de 22 ciudades, de 22 capitales, entre Europa, América Latina, América del Norte. Las cifras muestran a la actualidad que de este 100% de mujeres víctimas, perdón, del 100% que el 99% han sido mujeres víctimas, y si utilizamos a ese 99% como un 100%, arrojan los informes, las datas de investigación, que el 40% de mujeres decide no volver a transitar por la misma zona, no volver a transitar por la misma calle sola, siempre en compañía. Otras mujeres prefieren que al momento de realizar sus actividades siempre tengan cerca a una persona de confianza. Y otro sector, el menor, ha dejado de lado sus actividades académicas, educativas y de ocio por haber sido víctima de este tipo de delitos. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos haciendo referencia a que ha habido un porcentaje de víctimas que han sido tan afectadas, que han tenido que dejar de lado sus actividades cotidianas porque no podían lidiar con esta situación, con esa situación traumática. Y hasta aquí solamente estamos haciendo referencia a casos de personas que se han animado a denunciar, que han tenido el valor de dar el siguiente paso, de activar el proceso penal. No estamos hablando de la cifra negra. Hay muchas mujeres que han sido víctimas, muchas personas que han sido víctimas de delitos de acoso, de hostigamiento sexual y que simplemente no lo han denunciado por temor al agresor, por desconocimiento, por temor propio, incluso por incertidumbre o desconocimiento del aparato de justicia. No tienen fe, no creen en el aparato de justicia, piensan que en vez de aportar, más van a perder tiempo y no se animan a activar los mecanismos legales. Entonces, estamos hablando de cifras reales, actuales, palpables, que están afectando en su mayoría a mujeres. Del 100%, el 99% son víctimas mujeres. Esto no quiere decir que no haya algún porcentaje de varones que se vea inmerso en esta situación, también lo hay, pero en su mayoría son las mujeres las que se ven afectadas. Entonces, veamos, ¿cuál ha sido la normativa legal que ha previsto el Código Penal, nuestro Estado, en Perú, para hacerle frente a esta realidad palpable, a esta realidad que nos aqueja con el día a día? Son 3 tipos penales los que hacen referencia a esta situación de hostigamiento en general. Tenemos tenemos el acoso, pero en espacios públicos, y además tenemos el hostigamiento sexual. Voy a hablar del artículo 151A, acoso, artículo 176B, hostigamiento sexual, y voy a hablar de la ley 30.314, ¿ok? Esta ley, creada recientemente, tiene por finalidad también regular una conducta, pero en espacios públicos. ¿Cuál es la diferencia de estos 3 tipos penales? Si nosotros leemos el artículo 151A, que regula el acoso, expresa
de manera clara lo siguiente. El que de forma reiterada, continua o habitual, por cualquier medio, vigila, persigue, hostiga, acecha, busca, establece contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo tal que pueda alterar el normal desarrollo de la vida cotidiana de esta persona, será reprimido con pena privativa de la libertad de 1 a 4 años. ¿Ok? Este es el 151A. ¿Cuál es el otro tipo penal que regula nuestra normativa? El 176B. ¿Y a qué hace referencia el 176B? Expresa: el que de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, acecha, busca o establece contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento para llevar a cabo actos de connotación sexual, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor a 5. En el anterior hemos dicho que es de 1 a 4 y en este es de 3 a 5. ¿Y qué dice la ley 30.314? Hace referencia a lo siguiente. El acoso sexual en espacios públicos es la conducta física o verbal de naturaleza o connotación sexual realizada por una o más personas en contra de quienes no deseen o rechacen esas conductas, por considerar que afectan su dignidad, sus derechos fundamentales, su integridad, su libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, desagrado, humillación o un ambiente ofensivo. Tenemos 3 tipos penales y ahora vamos a concentrarnos en distinguir uno de otro para cuando nos enfrentemos a esta realidad y tengamos que realizar procesos de subsunción penal. ¿Ok? Si hablamos del acoso del 151A, el 151A, a diferencia del 176B, exige un elemento normativo descriptivo y es que la conducta del sujeto activo del delito sea realizada de manera continua, de manera habitual. Es decir, que exista un lapso temporal de reiteración de esa conducta del sujeto activo. ¿Ok? Eso exige el acoso, que se haya desarrollado en un lapso de tiempo, que se mantenga en un lapso temporal. A diferencia del hostigamiento sexual, porque en el hostigamiento sexual nos dice de cualquier forma. Es decir, el hostigamiento sexual, a diferencia del acoso, no exige que la conducta del sujeto activo se mantenga en el tiempo. No exige que sea habitual, no exige que sea continua. El acoso sí. ¿Sí? El hostigamiento sexual del 176B requiere que se realice de cualquier forma. Y el acoso del 151A exige un lapso temporal. Primera diferencia entre ambos tipos penales. Segunda diferencia. El 151A exige alterar el normal desarrollo de la vida del sujeto pasivo. Alterar su comportamiento tradicional, su conducta habitual, alterar la agenda diaria que mantenía el sujeto pasivo del delito. ¿Ok? Un ejemplo, digamos que estamos en la universidad y que lamentablemente Emily, por ser una doctora atractiva, tiene muchos fans, entre ellos una persona que lamentablemente no tiene escrúpulos y todos los días de manera reiterada y continua siempre le empieza a hostigar. Ha cumplido el primer elemento porque lo mantiene en el tiempo, pero con una intención sexual. Todos los días mira a Emily y empieza a hacerle una mofa,
a morderse los labios, a hacer gestos, conductas, a utilizar verbos que hacen referencia a un entorno sexual. Y producto de esta conducta del sujeto activo, Emily decide no continuar con los estudios. Me voy a cambiar de carrera, ya no voy a estudiar derecho, ahora pienso estudiar psicología porque lamentablemente esta persona me perturba tanto que no puedo desarrollar mi vida de manera tradicional. Estamos viendo aquí una alteración normal al desarrollo de la vida del sujeto pasivo. Y se está terminando de configurar el segundo elemento para el delito de acoso. ¿Ok? En el hostigamiento sexual no se requiere alterar el normal desarrollo de la vida del sujeto pasivo. En el hostigamiento sexual, el tipo es más abierto, es más amplio, porque no exige que se mantenga en el tiempo y porque además, no exige alterar la vida normal del sujeto pasivo. El hostigamiento sexual solamente requiere, uno, que se realice de cualquier forma ese acecho, esa búsqueda, ese contacto, esa cercanía, esa persecución con una finalidad, llevar a cabo un acto de connotación sexual. Es decir, el hostigamiento sexual posee un elemento de trascendencia interna trascendente. ¿Cuál es ese elemento de trascendencia interna trascendente? Finalidad. Finalidad. ¿De qué? De connotación sexual. En el acoso, en el acoso vamos a alterar la vida normal de esta persona. Además de que se mantiene en el tiempo, altera su normal desarrollo. En el hostigamiento sexual, no. Ahí tenemos dos puntos claves para poder diferenciar ambos tipos penales. Ahora último, dadas las cifras que se han venido reportando con los últimos censos, con las investigaciones que se realizan, se aprobó la ley 30.314, ¿ya? En esta ley se regula como una nueva modalidad de acoso el acoso realizado en espacios públicos. ¿Cuál ha sido la finalidad de este tipo penal? ¿Cuál es la finalidad de este tipo penal? Regular estas conductas punibles, pero, bueno, la finalidad que ha tenido esta ley en específico ha sido regular en espacios públicos, pero pensando básicamente en el transporte público. Porque hemos visto muchas noticias, hemos visto muchos casos donde la mayoría de estos acosos o estas intimidaciones se dan en el transporte público. Y bueno, el legislador, al ver esta realidad, ha creado un tipo penal más específico y nos trae a colación la ley 30.314 con el acoso sexual en espacios públicos. Y aquí lo que se está exigiendo es una conducta físico o verbal de naturaleza o connotación sexual. ¿Ok? Es decir, para esto lo que se busca es fundamentalmente afectar la libertad, la integridad o el libre tránsito del sujeto pasivo. Claro, en espacios públicos una persona desea realizar la actividad que tenga bien realizar, como por ejemplo movilizarse, espacios de ocio, espacios de caminata, de deporte y demás, sin que perturben su tranquilidad. Y por eso es que aquí lo que se ve afectado básicamente es ese libre tránsito, es esa integridad del sujeto pasivo. Entonces, esta ley es más específica, porque si tenemos que este acoso no se ha realizado en un aspecto, en un ámbito privado, sino que se ha realizado en un ámbito público, en un espacio de acceso a la sociedad, pues tendremos que aplicar este tipo penal en específico
que es una ley penal en blanco, porque no está dentro del Código Penal, sino que viene regulado en una ley especial, la Ley 30.314. ¿Sí? Esa es la pequeña adición que tenemos a este tipo de comportamientos. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en todos estos delitos? El bien jurídico tutelado es la libertad sexual, el derecho de toda persona de poder elegir con quién poder desarrollar este ámbito de su personalidad, este ámbito de su integridad. Otra característica, estos tres tipos penales son dolosos. No se prevé una modalidad culposa. Todos responden por dolo, por conocimiento y voluntad de haber ejercido ese acecho, esa persecución, ese hostigamiento, ese contacto con connotación sexual. ¿Ok? Aquí se exige el dolo. Hablemos del sujeto activo del delito. El sujeto activo del delito puede ser cualquier persona. Puede ser hombre y mujer. El tipo penal para estos tipos penales no estamos hablando de una calidad o una condición específica. Estos tipos penales son delitos comunes que pueden ser cometidos por cualquier varón o cualquier mujer. Hablemos del sujeto pasivo del delito. El sujeto pasivo del delito puede ser cualquier persona, nuevamente. El sujeto pasivo del delito puede ser un hombre y una mujer, porque es un delito común. Sin embargo, la data, las estadísticas nos muestran que en su mayoría quien más se ve afectado con este tipo de delitos son las mujeres antes que los varones. ¿Ok? Hablemos de los verbos rectores. ¿Cuáles son los verbos rectores que trae a colación estos tipos penales? Bueno, hablamos de perseguir, hablamos de vigilar, hablamos de hostigar, hablamos de acechar a las víctimas. Estos verbos rectores son los que vamos a identificar cada que tengamos que subsumir estas conductas en un tipo penal. Identificamos una persecución, identificamos una vigilia constante. Si se ha mantenido en el tiempo, nos vamos por el 151 y si no, por el 176. Identificamos un hostigamiento, un acecho. Esos son los verbos rectores que van a mandar en estos tipos penales. Ahora, hemos dicho que estamos hablando de un delito que además de ser doloso, es un delito de mera actividad. Es un delito de mera actividad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el acoso del 151 se espera un daño a la víctima. ¿Ok? En el acoso del 151 se espera haber perjudicado a la parte agraviada, pero en el hostigamiento sexual no. Entonces, aquí no se espera en el hostigamiento sexual, a diferencia del acoso, no se espera que se haya perturbado o cambiado o alterado el normal desarrollo de la vida de la parte agraviada. ¿Con esto qué quiero decir? Que, por ejemplo, en el hostigamiento vamos a configurar la conducta solamente con algún verbo recto. No estamos exigiendo alguna condición adicional al dolo, como es en el caso del acoso en sí, el 151, porque ahí sí el tipo penal es claro al exigir el elemento de trascendencia interna trascendente de alterar el normal desarrollo de la vida de la parte agraviada. Ahora bien, pasemos a otro aspecto y es, ¿cuál es la finalidad en todos estos tipos penales? ¿Cuál es el objeto? El objeto siempre va a ser tratar de intentar o lograr
una vinculación de connotación sexual con la parte agraviada. Siempre va a tener una connotación sexual por parte de él o la agresora. Hace un momento hablamos de la ley 30.314 que regula este tipo penal específico del acoso en espacios públicos. Esta ley es interesante porque habla también acerca de la manifestación, es decir, cuándo se da, cuándo se logra identificar em, actos de naturaleza sexual, verbal o gestual. Y por ejemplo, citan comentarios o insinuaciones de carácter sexual. Uno está caminando por la calle y escucha un comentario con carácter sexual o una insinuación con carácter sexual que perturban, alteran la tranquilidad de la parte agraviada, pues es un ejemplo de manifestación de este tipo penal. No solamente ello, también los gestos obscenos que resultan para la parte agraviada ser insoportables, ser hostiles, ser humillantes, ofensivos. Además, otro ejemplo, tocamientos indebidos, como por ejemplo roces corporales, frotamientos en contra del cuerpo o masturbación en el transporte o lugares públicos. Tuve un caso en la corte, aquí en Arequipa, donde la parte agraviada se estaba movilizando de su colegio a su domicilio y bueno, indicaba la parte agraviada que se sentó en la parte final del bus para no tener que ceder el asiento a las personas que subían cuando se llenaba este bus, y al sentarse en la parte final, al lado derecho, observó a un señor mayor de edad, ya muy mayor de edad, que al momento de verla, pues se abrió el grillete del pantalón y empezó a masturbarse en pleno bus, mirando a la niña, incitándole a la niña, mostrándole a la señorita los genitales del agresor. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo claro de cómo es que se altera la tranquilidad del sujeto pasivo en este tipo de delitos cuando existe una masturbación en transporte o lugar público. Aquí el tipo penal específico ya va a ser el de la ley 30.314 que nos habla sobre el acoso sexual en espacios públicos. Otro ejemplo que traemos a colación son los exhibicionismos. Por ejemplo, mostrar los genitales, del caso que hemos dicho hace un momento, pero claro, en el caso anterior hemos dicho que era mostrar los genitales para una masturbación. En cambio, el solo hecho de mostrar genitales, de acuerdo a esta ley, ya estaría configurando este tipo penal si se realiza en un transporte público y con una connotación sexual. Entonces hemos dicho que la manifestación se está dando de diferentes formas: comentarios, insinuaciones, gestos, tocamientos, exhibiciones, frotamientos, masturbación, mostrar, exhibir genitales y demás. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los elementos para que podamos configurar este delito? Primero se exige que el acto tenga una connotación sexual, ¿sí? Es el primer elemento que vamos a exigir para poder configurar este tipo penal, y es que el acto, la conducta realizada por el sujeto activo, haya tenido, mantenga una característica de connotación sexual. El segundo elemento que se requiere para la configuración de estos tipos penales es el rechazo expreso del acto de naturaleza o connotación sexual por parte de la víctima. Claro está. Oiga, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la víctima no puede expresar su rechazo porque es un niño de 9 años y el agresor le ha hecho así, le ha hecho
un símbolo de que si dice, le mostró un cuchillo y le echó así, le echó un símbolo de que si dice algo le va a cortar el cuello, va a agredir su integridad física y demás. Es claro que en esos casos donde no se puede, donde existe un impedimento de mostrar el no consentimiento, también se configura este tipo de delitos. Es decir, salvo que las circunstancias del caso impidan expresar el rechazo de el consentimiento. Claro que los menores de edad no pueden consentir, ¿no? Menores de 14, para el derecho penal, en rigor, en teoría, no hay un consentimiento cuando son menores de 14 años. Entonces estamos hablando de dos elementos necesarios y es el consentimiento aquí va a jugar un papel protagónico y crucial porque se necesita que el sujeto pasivo rechace la conducta del sujeto activo, ¿ya? Tiene que haber un rechazo claro por parte del receptor de ese mensaje. Uno. Y dos, el sujeto activo siempre tiene que darle una connotación sexual a su conducta para que se configure el acoso en espacio público o el hostigamiento sexual. Son los requisitos que necesitamos. Hasta aquí hemos desarrollado los elementos y los tipos penales. Hasta aquí hemos visto la data, cuáles son los porcentajes que se están manejando en el Perú y a nivel comparado. Hemos visto que incluso en el extranjero también la mayoría de la población víctima de este tipo de delitos son mujeres. Hemos visto que el acoso y el hostigamiento sexual se encuentran regulados en el tipo penal del 151, el 176 y la ley 30.314. Hemos desarrollado sus elementos, bien jurídico tutelado, siempre es libertad sexual, son delitos dolosos, el sujeto activo y el sujeto activo pasivo puede ser cualquier persona, son delitos comunes, no se exige una condición especial, el verbo rector siempre va a ser perseguir, vigilar, hostigar, acechar, son delitos de mera actividad, es un delito de mera actividad. Si estamos hablando del 176 es de mera actividad y si estamos hablando del 151 estamos hablando de un delito con elemento de trascendencia interna trascendente y cuál es alterar el normal desarrollo de la vida de la parte agraviada. Hemos dicho que la finalidad en estos tres tipos penales siempre va a ser lograr un ambiente con connotación sexual. Hemos visto que la manifestación se da por actos de naturaleza sexual, verbal, gestual, comentarios, insinuaciones, tocamientos, exhibiciones. Y los elementos necesarios para que puedan configurar este delito, primero son el rechazo y dos, siempre el acto de naturaleza o connotación sexual. Estos son los tipos penales que regulan este tipo de comportamientos a la actualidad. El punto está en poder trabajar en la sociedad para que se entienda que cuando una persona utiliza cierta vestimenta, no está intentando activar los instintos bajos del agresor o la agresora, sino que una persona siempre debe respetar el libre desarrollo y personalidad de todos en la sociedad. Nada nos da autorización para poder invadir los espacios privados, íntimos de las partes en general. Vamos a ver un caso en específico. Normalmente, como hemos visto, son muy pocas las personas que se animan a denunciar. La cifra negra es muy alta. Y de las personas que han denunciado, en su mayoría estos casos terminan con conclusión o terminación anticipada. ¿Por qué? Porque detienen casi de manera inmediata a los agresores. Hubo un caso muy interesante que, por ejemplo, me llegó a mi juzgado y fue de una señora, no, sí, un señor que todos los días en el parque iba, se sentaba en el parque, siempre buscaba a señoritas, a niñas del colegio
siempre estas niñas tenían que tener la característica, o bueno, todas cumplían con la característica de tener el pelo oscuro, el pelo rizado y tez color blanca. A toda niña de colegio o señorita de colegio que el señor encontraba, siempre se le acercaba y le empezaba a piropear, por así decirlo, a gesticular, a verbalizar comentarios con connotación sexual y enseguida el señor se bajaba el pantalón, se bajaba su ropa interior y procedía siempre a una masturbación en público. Uno puede verlo de manera superficial, pero cuando analiza, por ejemplo, los peritajes psicológicos practicados a todas las señoritas que lograron identificar a su agresor, porque, ¿cómo? A ver, vamos por partes. ¿Cómo es que se logra detener a este señor? Porque justo pasaba un efectivo policial quien pudo apreciar esta situación y bueno, el policial de oficio detuvo al señor, lo llevó a la comisaría y así es como poco a poco la noticia se hace algo pública y las niñas o las señoritas empiezan a hablar. Solamente fueron cinco agraviadas aproximadamente las que se animaron o tuvieron el valor de denunciar. Cuando pasan el peritaje psicológico, esta señorita se puede ver un real, notable y palpable afectación psicológica a su normal desarrollo. Estábamos hablando de, por ejemplo, niñas de 8, de 10, bueno, ya adolescentes de 13 y 15 años. Entonces, son sucesos icónicos que en definitiva van a marcar un antes y un después en estas víctimas. En estas víctimas, porque de ahí en adelante nos señalaba el perito especialista en ese momento que iban a vivir con un trauma o secuela ya de por vida. Eso por un lado, la sola afectación, cuando están en proceso de desarrollo de su personalidad. Dos, la revictimización, porque estas señoritas tuvieron que declarar en sede policial, se replicó en fiscalía, llegaron a juicio. Entonces, soportar un proceso penal con este tipo de delitos de por sí ya es pesado, más aún cuando estamos hablando de la indemnidad, de la integridad de las víctimas. ¿Qué pasó con el señor? Cuando al señor le realizan unos exámenes en específico, logran identificar que sufría de una patología, es decir, no lo someten a un proceso común, fue sometido a un proceso especial y como consecuencia tuvo una medida de seguridad. ¿Qué alteración tenía? No la recuerdo, pero era una filia, no, sí, tenía una alteración en específico, no recuerdo, pero me comprometo con Cristian a compartirles el caso, si tienen a bien estudiar, identificar y demás. Son muy pocos los casos que se publican o podemos encontrar asociados a este tipo de delitos porque están muy vinculados a la indemnidad, integridad, intimidad de una persona, sobre todo de las partes agraviadas. Hay un caso muy interesante de una congresista, no voy a decir nombres, lo vamos a tomar como un caso de estudio nada más para tenerlo en cuenta ahora. El expediente es el 1579-2019. ¿Ya? Expediente 1579-2019, también lo voy a compartir para que tengan en cuenta. ¿Qué pasó? Sucede que esta señorita tenía, por así decirlo, un admirador que constantemente, en diferentes oportunidades, compartía las fotos que la señorita posteaba, porque la señorita tenía una red social pública, y como tenía una red social pública, el sujeto pasivo del delito consideraba que podía compartir las fotos que ella publicaba porque eran públicas en su entender, que claro, no es así. Entonces, foto que subía la señorita, foto que compartía el sujeto activo y siempre con comentarios. Por ejemplo, el 3 de enero del 2019 comparte una foto y señala, mi bella y sensual musa dando la hora. El 1 de enero del 2019 comparte otra foto y señala, mi bella y sensual musa con su infinito encanto
Les deseo un feliz 2019. Otra fecha, 14 de diciembre del 2019. Comparte nuevamente una foto. Indica, hoy es viernes y mi bella y sensual musa lo sabe. El 30 de julio del 2018, comparte la foto de la señorita e indica, la vida es perfecta cuando mi bella y sensual musa ilumina el motor y motivo de mi vida para hacerme feliz. Fecha 22 de diciembre del 2018, nueva foto, comparte e indica, mi musa es una diosa. Nuevamente vuelvo a compartir otra foto, indica, buenísimos días para mi siempre bella y sensual musa inspiradora. 12 de diciembre del 2018, mi bella y sensual musa. Y así, ¿no? En diferentes oportunidades, manteniéndose en un lapso temporal, compartía las imágenes de la señorita y siempre con connotaciones, como estamos viendo, según él, para él eran halagos. Pero para la parte agraviada, en definitiva, no los consideraba como halagos, se animó a denunciar y citó de manera expresa, identificó todas estas publicaciones que realizaba el sujeto pasivo. ¿Qué pasó aquí? Que en uno de esos, en una de esas publicaciones compartidas por el sujeto pasivo, una persona de amigo, esto se realizó en Facebook, de la persona que compartía las fotos del sujeto activo del delito, le comenta, fulano de tal, le dice, muy bien, se nota que la tienes bien atendida y se nota que la tienes al día. Entonces, la agraviada, al leer este comentario de que supuestamente la tenían al día y que la tenían bien atendida, se anima a denunciar porque según su tesis sostiene que eso daba a entender que mantenía una relación sentimental y sexual activa con esta persona que compartía sus fotos con diferentes mensajes y comentarios y demás. Cuando llega a primera instancia, lo condenan. Cuando llega a segunda instancia, expresan lo siguiente, que después de haber valorado en conjunto toda la prueba presentada, básicamente eran estas capturas de pantalla de las publicaciones que realizaba el sujeto activo, indicó el juzgado que, según ellos, bajo las reglas de la sana crítica, identificaron que hubo un acoso mediante la red social de Facebook. ¿Mm? Supuestamente, la característica permanente en el tiempo se configuró porque se dio del año 2016 al año 2019. Uno. Dos. Se había logrado identificar y comprobar, según la tesis del juzgado, que había una insinuación a una relación sentimental con la denunciante, porque supuestamente en ninguna de estas publicaciones de esta persona, que era una figura pública, se hacía alusión a su trabajo de característica o connotación pública, porque en todas estas publicaciones que la señorita subía, solamente se hacía referencia a mensajes de insinuaciones sentimentales, emocionales, sexistas y demás. Es decir, en todas esas publicaciones no se había resaltado las labores que desempeñaba la señorita y que esas labores se asociaban a su personaje público, sino que en todas esas publicaciones a lo que se hacía referencia era a sus características como mujer, a sus características físicas, a sus características en espacios ya, por así decirlo, privados de esta señorita. Y además que estas fotos se habían compartido sin la autorización del sujeto pasivo, invadiendo así su integridad de la parte agraviada, afectando su libre desarrollo en un espacio social como es, por ejemplo, la red social de Facebook.
Y además que todas estas publicaciones y demás mostraban sus deseos o intenciones del sujeto activo de mantener una vinculación sexual con connotación sexual con la parte agraviada. Esto fue calificado por la sala en su momento como violencia sexual contra la mujer y como acoso sexual contra la mujer, pero en espacios cibernéticos, específicamente en Facebook. ¿Sí? Se le logró otorgar a esta señorita medidas de protección, entre ellas, por ejemplo, que no se vuelva a replicar la conducta, que se mantenga alejada de esta persona, que no haga alusión a la señorita por un lapso de tiempo. Entonces, lo que a veces ¿por qué traigo a colación este caso? Porque a veces lo que puede resultar un juego, en rigor, termina teniendo connotación eh, jurídico-penal. El hecho de estar compartiendo fotos, por ejemplo, como lo hemos visto en este caso, de manera constante, sobre una persona que sí tenía la característica de figura pública, pero en ninguna de esas publicaciones que se compartían sobre esta señorita se hacía referencia a su trabajo público, sino a su condición de mujer con mensajes de connotación sexual o mantener connotación sexual con la misma, pues en definitiva configuraba el delito de acoso. El delito de acoso, pero el delito de acoso ya en espacios cibernéticos, ¿no? Como por ejemplo en el Facebook. Ahí tenemos un caso, no sé, otro caso que les traigo a colación, interesante diría yo, para que podamos estudiar cuando hagamos alusión a estos tipos penales. Creo que si hacemos una encuesta, incluso aquí, de todas las mujeres o las personas que se encuentran presentes, vamos a notar que muchas, en su mayoría, casi todas, han sido víctimas de este tipo de delitos. Entonces necesitamos conciencia, hay que concientizar a la sociedad sobre las consecuencias, la configuración, lo que implica generar espacios de connotación sexual que afecten la integridad de los sujetos pasivos del delito. Hasta aquí hemos mostrado que existen tres tipos penales: el acoso, el hostigamiento sexual y el acoso específico en espacios públicos. Quedo atento a sus comentarios para poder intercambiar ideas, casuística y demás sobre este tema. Cristian, te escucho. Cristian Guamán, Emily Gómez, doctores, estoy pendiente de sus comentarios. Sí, doctora, muy buenas noches. Agradecerle por ilustrarnos con el abordaje tema del acoso y hostigamiento sexual. Tenemos unos minutos para poder responder algunas preguntas por parte del público. Le voy a dar lectura de la pregunta que han realizado mediante el chat, y si alguno quisiera activar su micrófono, puede levantar la mano para cederle el uso de la palabra. La primera pregunta es realizada por Henry. Comenta lo siguiente: ¿por qué el tipo de delitos de acoso y hostigamiento lo llevan fiscalías especializadas cuando se trata de una mujer? Caso contrario, cuando se trata de un hombre no menor de edad que sufre estos actos ilícitos, se van dirigidos a las denuncias fiscalías comunes. Esto bajo argumentos por competencia. Tal sea el caso, ¿hay algún cambio en los plazos? Es una pregunta muy inteligente porque cuando pasan a... es cierto. Cuando son varones, normalmente van a espacios comunes y sí cambia, porque cuando se van a especializadas de mujer o contra la mujer, ya se mantienen lapsos temporales específicos para la resolución de casos que van de 24 a 72 horas solo, por ejemplo, para medidas de prevención, de alejamiento, de apartar al agresor, de espacios de no acercamiento a la víctima y demás. Tiene razón porque si el tipo penal en rigor es abierto, es decir, puede cometerlo tanto un hombre como una mujer, como sujeto activos, y si también el sujeto pasivo puede ser un hombre o una mujer, ¿debería dársele la misma tratativa a ambos? Sí, en efecto.
deberían tener la misma tratativa. Es decir, deberían ser sometidas a la misma fiscalía, al mismo fuero, para que cubran ambos los mismos plazos y se desarrolle de esa forma. Sin embargo, la realidad muestra que del 100%, el 99%, o sea, es decir, más que la mayoría, son víctimas mujeres y por eso es que el Estado pretende mostrar, adelantar la barrera punitiva y agilizar estos procesos cuando las víctimas son mujeres. Está bien, está mal, ya es una respuesta estrictamente política criminal. No es una respuesta que tengamos, que tenemos que reflexionar de manera específica a los penalistas o procesalistas. Es más, ya diría yo, una connotación política criminal. Una pregunta muy inteligente, sí. ¿Deberían tener la misma tratativa? Sí. ¿Se está dando la misma tratativa en la actualidad? No. ¿Cuál es la respuesta? Pareciera que la respuesta es porque el porcentaje de víctimas mayor es el de mujeres antes que el de varones. Esa pareciera que es la razón del legislador, pero tiene razón, deberían tener la misma tratativa porque estamos hablando de un delito común que puede ser cometido por hombres o mujeres en afectación igual de hombres o mujeres. No hay una distinción específica para la configuración en sí. Le agradezco la pregunta al doctor. Bien, doctora, tengo una pregunta para realizarle. Va con respecto a lo siguiente. ¿Por qué el acoso en espacios públicos, más que todo en transporte, no se genera tanto una sanción? Y voy al aspecto de que he visto casos de que cuando se sufre acoso en el transporte, ya sea carro o más que todo en las combis, no se logra determinar una sanción. ¿Y por qué? Por lo mismo de que no hay pruebas, no hay una cámara, no hay muchos testigos que puedan certificar esto. Entonces, en este aspecto, ¿qué es lo que recomiendan, no? Porque se ve de que la mayoría de casos se sufren en la combi. Te comienzan, inclusive, más que todo cuando hay este gran bulto de gente, te comienzan a tocar y todo, pero no hay una forma de demostrarlo. Entonces, en este aspecto, considero que en varias de las mujeres en algún momento hemos llegado a pasar esto. Entonces, ¿cómo es que podríamos nosotros demostrar en este aspecto? Sí, es lamentable. Y de verdad, y de verdad, si es que nosotros hablamos con el corazón en la mano, tenemos que ser sinceros. Yo, por ejemplo, a los 10 años, no, 9 10 años, cuando estaba comprando chocolates en una carreta, sentí que me hablaron al oído y luego me quisieron tocar. Y cuando volteé era un señor que cuando hizo eso, luego empezó a oler, o sea, después de tocarme, empezó a olerse las manos y me dejó a mí pasmada. Era una niña de 9 10 años cuando me pasó eso. Y desde entonces hasta la actualidad, cuando camino, a mí no me gusta que se me peguen las personas. Siempre trato de mantener ahí necesito mi espacio para poder caminar con tranquilidad, porque si no ya, la verdad, me ha dejado una secuela. Denuncié en ese entonces, no, tenía 9 años, no sabía para el momento ni siquiera que esto era un delito o que podía denunciar y que podía activar algún mecanismo legal. Todas hemos pasado, creo que muchas personas hemos pasado por esta situación, Emily. Y aquí lo interesante es lo siguiente, ¿no? Tú me dices, pero, por ejemplo, en el transporte público sucede esta conducta y luego, ¿cómo hacemos con el tema probatorio? Ok, vamos al tema probatorio. El tema probatorio es muy interesante y creo yo que a la actualidad hay un sesgo y el sesgo actual de muchos juzgadores y muchos litigantes, muchos abogados, fiscales y jueces es exigir prueba directa. ¿Ah? Se exige muchas veces prueba directa y se menosprecia o se deja de lado la prueba indiciaria. Sin embargo, en el proceso penal, la reina de las pruebas siempre va a ser la prueba indiciaria, no es la prueba directa. Son muy pocas las veces en las que vamos a encontrar una filmación,
un testigo que haya presenciado todo el suceso, casi siempre tenemos que realizar construcciones lógicas de indicios contingentes con aplicación de inferencias para poder crear prueba indiciaria. Y cuando hablo de prueba indiciaria no estoy haciendo referencia a los indicios que marcan los peritos cuando encuentran en una escena del crimen. No, eso es otra cosa. Cuando hablo de prueba indiciaria, hablo de una construcción reconocida por la sana crítica que implica probar premisas, que implica aplicar inferencias para acreditar premisas fácticas. Y su peso, el peso probatorio de la prueba indiciaria, es mayor que el de la prueba directa. Si hablamos en delitos vinculados a testigos, a víctimas en espacios clandestinos o en situaciones en las que muy pocas personas hayan presenciado esto, podemos aplicar aquí, por ejemplo, el Acuerdo Plenario 2-2005. El Acuerdo Plenario 2-2005 hace referencia a la verosimilitud, a la persistencia de la declaración y a las corroboraciones periféricas. Pero de lo que más importa cuando aplicamos el Acuerdo Plenario 2-2005 para valorar el testimonio de la parte agraviada o testigo único, es las corroboraciones periféricas. ¿Y cómo puedo corroborar su testimonio? Con la pericia psicológica. ¿Cómo puedo corroborar su testimonio? Con una pericia de integridad física, va a depender siempre del caso en específico, ¿sí? Pero casi siempre va a haber corroboración. Nunca vamos a encontrar prueba directa, va a ser difícil encontrar prueba directa, son muy pocos los casos que vamos a encontrar prueba directa. Casi siempre tenemos que realizar la corroboración que exige el Acuerdo Plenario 2-2005 con construcciones de prueba indiciaria. ¿Y cómo se realizan las construcciones de prueba indiciaria? Bueno, podemos realizar una charla práctica, diría yo, dos charlas, una teórica y otra práctica, de cómo aplicar prueba indiciaria, de cómo identificar prueba indiciaria, el concepto de prueba indiciaria, y la segunda clase ya de práctica para acreditar premisas o desacreditar premisas con prueba indiciaria. Entonces, el punto crucial está ahí. Si hablamos si vamos al aspecto probatorio, el problema está en que aún tenemos ese sesgo de exigir prueba directa, cuando en rigor podemos aceptar la prueba indiciaria reconocida por nuestra norma adjetiva procesal, desarrollada por la doctrina, sobre todo la Escuela de Girona, para acreditar premisas fácticas y así probar este tipo de delitos que nos genera mucho perjuicio. Como dice Emily, es complicado de por sí denunciar porque ya una persona se siente muy mal después de esa situación y es una tarea que nos debe preocupar e interesar a nosotros como operadores jurídicos desde el ámbito en el que estemos, atender el tema probandum, la prueba en sí. Esa sería la respuesta, estimada doctora, y bueno, quedo pendiente Excelente, de ustedes. excelente, querida doctora Dayana. Tenemos a Rodrigo, alza la manito. Estimado Rodrigo, bienvenido. ¿Nos confirma si se puede activar su audio? Estimado Rodrigo, le estamos dando acceso. ¿Nos confirma? Ahora sí. Buenas noches. ¿Se me escucha? O ya son las 9. Sí, correcto. Buenas noches. El artículo 151, inciso A, ¿cuál es la motivación que lo impulsa al actor justamente a actuar? O sea, ¿establece una motivación especial para realizar ese tipo de conducta o solamente se materializa con el solo hecho de perseguir, hostigar, asediar a la persona? Ya que si nos planteamos en este supuesto, hasta un cobrador de un banco podría estar inmerso y subsumir su conducta dentro de este tipo penal. Por eso justamente mi duda, o sea, ¿cuál es esa motivación que va detrás de este acoso?
Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Doctor Rodrigo, gracias por la pregunta. Si nosotros analizamos el 151A, el 151A exige alterar el normal desarrollo de la vida cotidiana de la parte agraviada. Usted indica, claro, si es que nosotros solamente nos quedamos con los verbos rectores de hostigar, buscar, acechar, perseguir y demás, estos delitos lo estarían cometiendo incluso los cobradores, usted indicó de bancos, hizo referencia, cobradores de bancos, bueno, que serían en rigor las personas que administran o recepcionan el banco. Ellos o cualquier otra persona lo podría cometer, ¿no? No habría problema con eso, pero el tipo penal es claro. Además de la configuración de esos verbos rectores, se está exigiendo una alteración en el desarrollo de la vida cotidiana de la parte agraviada para la configuración del 151A. Primer punto. Y segundo punto, el consentimiento. El consentimiento aquí juega un papel crucial. Si yo a usted le expreso una mofa y usted consiente esa mofa, esa insinuación, pues no habría delito. No habría delito porque no le está alterando, perturbando, perjudicando el normal desarrollo de su actividad. Usted sigue desempeñándose y desarrollándose tal cual esté usted. Pero si ya generamos, por ejemplo, un temor, un miedo, una introspección, un cambio, una alteración en el desarrollo de la vida de la agraviada, pues estamos configurando este delito porque además no ha sido consentido. Entonces siempre hay que tener en cuenta dos aspectos. El primer aspecto es que tenga una connotación sexual y el segundo aspecto es el rechazo. Siempre tiene que haber un rechazo, porque si existe consentimiento, no hay delito, ¿no? Si se consiente, no hay delito. Salvo, claro está, que el sujeto pasivo tenga menos de 14 años, porque si tiene menos de 14 años, el consentimiento es relativo. Entonces, eso para tenerlo en consideración, doctor Rodrigo. Excelente, querida doctora Dayana Cruz Ibáñez. Excelente respuesta referente a la respuesta del doctor. Doctora, referente al hostigamiento sexual, ¿se puede acreditar las capturas de mensajes de WhatsApp para que se acredite este tópico de hostigamiento? Sí, claro que sí, apreciado Cristian Guamán. Todo es, toda captura de WhatsApp, captura de Facebook, de cualquier red social, puede ser utilizada como prueba. Solamente hay que validarla. ¿Cómo podamos dotarla de fiabilidad, credibilidad, utilidad y pertinencia a esas capturas de pantalla? Primero, podemos legalizarlas ante un notario. Si es que no tenemos la capacidad monetaria, económica para legalizarlos en notaría, incluso podemos hacerlo en una policía. O sea, siempre necesitamos a alguien que dote de esa viabilidad. O también podemos proponerle a un fiscal una diligencia de búsqueda de fuentes abiertas, ¿no? Para que el fiscal pueda entrar a cualquier medio, a cualquier red social pública para identificar esas agresiones, el mismo titular de la acción penal y realizar la acta pertinente correspondiente. Entonces, las capturas de pantalla per se en sí son prueba, claro que sí. En el caso que les he citado, en el caso 1579-2019, la condena fue solo por capturas de pantalla de Facebook, de la red social de Facebook, de este señor que compartía fotos siempre o constantemente de la víctima con diferentes frases hacia la víctima. Y todo el modus operandi fue realizado única y exclusivamente por Facebook. Jamás se le encontró presencialmente a la víctima, jamás la vio, no fue físico, fue virtual.
Entonces, ese caso nos muestra que estos tipos penales no se van a configurar solo o exclusivamente de manera física, también se configuran en espacios digitales. Y si esto es así, nos está mostrando hasta ahora la doctrina, la jurisprudencia, que las capturas de pantalla son prueba completamente válida para acreditar modalidades delictivas, comportamientos delictivos en general. Siempre hay que dotar a la prueba de utilidad, de pertinencia, de conducencia. Siempre hay que dotarla de credibilidad, de fiabilidad. Son los aspectos en los que nos debemos concentrar para que puedan entrar al acervo probatorio, al razonamiento probatorio en sí. Excelente, querida doctora Dayana Cruz. Ya con ello hemos concluido la sesión de hoy referente al acoso y hostigamiento sexual de este gran diplomado realizado en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y delitos sexuales. Con ello hemos concluido. Estimada doctora, algunas palabras de reflexión a modo de concluir. Un fuerte abrazo para todos. Hay que abrigarnos que está haciendo bastante frío. Bonita noche. Doctor Cristian, doctora Emily, siempre es un gusto estar en esta casa de estudios. Yo ya la considero una casa de estudios. Cuenten conmigo para cualquier actividad que necesiten, intercambio de idea y demás. Siempre es bueno aportar a estos espacios. Todos aprendemos al margen de la edad. Cada día se aprende y como indica Kant en Crítica a la Razón Pura, tenemos que deconstruir, tenemos que ser escépticos del conocimiento para cada día renovarnos y así mejorar nuestro sistema de justicia en general. Un fuerte abrazo para todos y que tengan una bonita noche. Gracias, muchas gracias. Muy amable, querida doctora Dayana. Con ello hemos concluido, estimada unidad jurídica. Con permiso.